Bueno, parece que esto no está tan contemplado, ¿no? Lo pensábamos con la producción y reflexionábamos, pensábamos, bueno, quizás la salud mental es otra de las grandes olvidadas, ya no solamente de la pandemia, sino previamente, ¿no? Bueno, yo no voy a hablar como psicólogo porque no lo soy, ni puedo hablar mucho de la salud mental, pero puedo tratar de compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la experiencia de la pandemia y diría algunas cosas. Diría primero, ¿qué es lo que está poniendo en juego de lo que nosotros creíamos que era seguro? Una cosa que creíamos que era segura era que podíamos movernos. La movilidad es uno de los datos característicos de la cultura moderna en Occidente. La movilidad quiere decir movilidad en el espacio, pero también movilidad social, movilidad de las ideas, movilidad de las creencias. Nosotros somos personas que nos hemos conformado creyendo que podemos desplazarnos. Y tenemos una experiencia por primera vez universal de fijación, de detenimiento, de inmovilidad. Una experiencia que aceptamos de un modo extrañamente unánime. Quiero decir, uno puede racionalizar y explicar por qué lo hemos hecho, pero no deja de ser sorprendente que una palabra de una autoridad nos haya hecho a todos quedarnos en casa y lo hayamos aceptado del modo en el que lo hicimos, no solo en Argentina, sino en buena parte del mundo. Entonces, la experiencia de la inmovilidad para quienes somos personas de una cultura del movimiento es un efecto muy raro. Otro efecto muy raro es el efecto de la relación con la vida y con la muerte, porque también nos hemos educado en una civilización convencida de que la salud es el resultado de conductas individuales, que si nosotros nos cuidamos en la alimentación, en el ejercicio, en el estilo de vida, etc., si tenemos los recursos para hacerlo, vamos a garantizarnos una buena salud a menos que haya un accidente genético. Pero si no, vamos a ser longevos, vamos a ser saludables, etc. Y esta experiencia nos recuerda que la vida y la muerte van de la mano, que se hacen zancadillas mutuamente y que nunca sabemos quién es el que va a permanecer en pie. Alejandro... Esto no es algo que fuera familiar para nosotros. Siempre es interesante... La tercera... Sí, el tercer eje. Sí, adelante. No, el tercer elemento que yo pondría es el del contacto. Y el contacto es, por un lado, un dispositivo de afecto. Sabemos todos que un bebé que no recibe caricias puede literalmente morir por falta de expresión física del amor. Pero además de el contacto como una dimensión central de la emotividad, de la afectividad, el contacto también expresa la confianza en una cultura de la higiene, en una cultura de la higienización. Nos resultaba familiar, pero era muy anómalo que estuviéramos dándonos besos permanentemente, incluso con gente desconocida o poco conocida. Ese besuqueo, ese darse las manos, esa secuencia de abrazos en las que estábamos, mostraba una convicción de que habíamos llegado a un mundo higienizado, un mundo en el que controlábamos los gérmenes, en el que controlábamos las bacterias, en el que controlábamos los virus. Y estamos descubriendo con una sorpresa inmensa que yo tengo que dar esta nota detrás de un barbijo para proteger a los compañeros de ustedes que están aquí conmigo, pero para cumplir con una disposición legal por estar en la calle. Y estoy en la calle porque quienes vienen del espacio público no pueden entrar a mi casa porque traen infecciones. Quiero decir, hemos descubierto que nuestra creencia de que podíamos ser una sociedad higienizada, con todo lo que significa la higiene, es una creencia que ha fracasado. Entonces, estamos sometidos, menciono estas tres, hay más, pero estamos sometidos a una serie de desafíos cognitivos que son terriblemente traumáticos, que ponen en crisis muchas de las convicciones más íntimas, no de nosotros como personas, sino de nuestra civilización entera. Exactamente sobre ese último punto del que hablas, quería retomar y llevarte a otro de los grandes problemas, que tiene que ver con la libertad.
puesta en jaque, ¿no? Un valor absoluto, entendemos, para nuestra sociedad, para nuestra vida en sociedad, pero que ha llevado incluso a debates políticos muy medulares, no muy lejos de aquí. Incluso en Uruguay, el propio Lacalle Pou decía ante los cuestionamientos de Tabaré Vázquez, lo que nos diferencia es filosófico, ¿no? En tanto su valoración de la libertad individual, incluso pese a las presiones de decretar una cuarentena obligatoria. ¿De qué manera se podría reconfigurar nuestra idea de libertad a partir de esta experiencia? Bueno, efectivamente es una de las dimensiones más relevantes de lo que está ocurriendo, la cesión de libertad a cambio de seguridad biológica. Es decir, no es una opción de vida, sino que es una opción de sobrevivencia la que nos puso fácilmente en la situación de ceder libertad, de muchos modos. Cedemos libertad cuando nos quedamos en casa, cedemos libertad cuando renunciamos a la ocupación del espacio público como un espacio de deliberación, de expresión, como un espacio de protesta, cuando sacrificamos lo común. Estamos cediendo cuotas de libertad muy importantes. Estamos cediendo cuotas de libertad importantes cuando transferimos el poder al Ejecutivo y le quitamos la vigilancia del Legislativo y del Judicial. Estamos cediendo cuotas de libertad inmensas, muchas de las cuales no nos van a ser devueltas fácilmente, porque es una lógica esencial, inherente del poder, de no renunciar a las cuotas de poder que capturen situaciones de crisis. Entonces, esto es revelador al menos, entre otras seguramente muchas cosas, es revelador del efecto del miedo sobre la conducta. Porque antes de reflexionar, antes de discutir, antes de preguntarnos, hemos aceptado que el costo de la sobrevivencia implique una cesión inmensa de atributos por los que nuestra cultura ha luchado denodadamente. Y sin embargo los hemos puesto entre paréntesis. Sin dudas, sin dudas. Y el problema de que nos pueda hacer ceder incluso más de la cuenta, el miedo como mal consejero.